Mi hijo vació las cuentas familiares y se fugó con mi nuera cazafortunas. Estaba destrozada. Fue entonces cuando mi nieto de 8 años me dijo: abuela. Puse cámaras ocultas en la casa. 2 días después, ellos regresaron con las manos esposadas. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Lo primero que noté aquel martes por la mañana no fue el silencio en la casa, aunque debería haberlo hecho. Fue el olor a café que no estaba allí. Clark siempre hacía café cuando se quedaba a dormir. Y ayer le había prometido a Levi panqueques para el desayuno, pero cuando llegué a la cocina, arrastrando mis pantuflas y frotándome el sueño de los ojos, la cafetera estaba fría e intacta. Clark, llamé, mi voz resonando en el pasillo vacío. Oía nada, subí las escaleras despacio, con mis rodillas artríticas protestando en cada paso. La puerta de su habitación estaba completamente abierta, revelando una cama sin hacer y ropa tirada por el suelo. Nada fuera de lo común para Oía, que trataba mi casa como si fuera un hotel. Pero Clark siempre había sido ordenado. Demasiado ordenado, solía decir su padre. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre blanco apoyado contra la lámpara de mi mesilla de noche. Mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Clark en el frente. Las manos me temblaban al romperlo. La carta era breve, clínica. Casi como si estuviera despidiendo a una empleada, y no abandonando a su madre. Mamá, Oilia y yo hemos decidido empezar de nuevo en otro lugar. Hemos tomado lo que necesitamos para construir una vida para nuestra familia. Algún día entenderás que esto es mejor para todos. No intentes encontrarnos. Clark, las palabras se me nublaron ante los ojos. ¿Tomado lo que necesitamos? ¿Qué significaba eso? Bajé tambaleándome hasta mi escritorio, buscando el teléfono para llamar al banco. La voz automatizada recitó cifras que al principio no tenían sentido. Cuenta corriente, $0. Ahorros, 0. El certificado de depósito que había estado guardando para la Universidad de Levi. Vaciado ayer. Debe de haber un error, susurré a la representante de atención al cliente. Aunque en el fondo sabía que no lo había. Lo siento, señora Peterson, pero las cuentas fueron cerradas por Clark Peterson ayer por la tarde. Tenía autorización de poder notarial desde hace 6 meses atrás, cuando firmé esos papeles que Clark trajo diciendo: es solo para casos de emergencia, por si te pasa algo, mamá. Para facilitar las cosas. Confiaba en él por completo. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi hijo. Colgué y fui al garaje, moviéndome en piloto automático. El Mustang clásico de Clark ya no estaba, por supuesto. El mismo que le ayudé a restaurar cuando tenía 16 años, pasando fines de semana en ese garaje enseñándole la diferencia entre un destornillador Phillips y uno plano. El coche que le di legalmente la pasada Navidad porque hoy ya dijo que significaría mucho tenerlo oficialmente a su nombre. Pero fue el espacio vacío donde debía estar mi propio coche lo que me hizo desplomarme en el escalón de cemento. Mi Honda, práctico y pagado, confiable, también había desaparecido, robado por mi propio hijo. El botiquín del baño contaba la misma historia. Mis pastillas para el corazón, la medicación para la presión arterial, la insulina que necesitaba 2 veces al día, todo se había ido, incluso los frascos. Como si quisiera borrar cualquier evidencia de que las necesitaba. Me senté en mi cama, mirando las perchas vacías en el armario, donde colgaban las prendas de diseñador de Oilia. Ella siempre había sido exigente con sus cosas, insistiendo en ocupar el dormitorio principal cuando se mudaron temporalmente hace 18 meses. Esa estancia temporal que se volvió permanente cuando Clark perdió su empleo y no pudo pagar el alquiler de su apartamento. Es solo hasta que me recupere, mamá, me dijo, abrazándome fuerte. Está salvando nuestras vidas, ahora lo entendía. No estaba salvando sus vidas. Estaba financiando su huida. El teléfono sonó, sobresaltándome, era la escuela de Levi. Señora Peterson, le habla Jennifer de la primaria Ridgemont. Levi no ha sido recogido todavía y no hemos podido contactar a sus padres. Miré el reloj, las 3:30. Por supuesto, también lo habían olvidado a él. Ahora mismo voy, respondí. Y luego recordé que no tenía coche. En realidad, ¿sería posible que alguien lo llevara a casa? Estoy teniendo problemas con el auto. Los 20 minutos que tardó la orientadora escolar en llegar con Levi me parecieron horas. Usé ese tiempo para revisar cada cajón, cada escondite donde pudiera haber guardado dinero de emergencia. Nada, habían sido minuciosos. Cuando Levi cruzó la puerta con su mochila de Star Wars arrastrándose detrás, me obligué a sonreír. Solo tenía 8 años. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo entre los adultos, él no merecía cargar con ese peso. ¿Dónde están mamá y papá?, preguntó, dejando la mochila junto a la puerta. Exactamente como le había enseñado, tuvieron que irse por un tiempo, respondí con cuidado, pero te vas a quedar con la abuela.
Vamos a divertirnos. Solo nosotros dos, Levi asintió. Aparentemente tranquilo. ¿Podemos ver dibujos animados? Claro, cariño. Mientras él se acomodaba en el sofá con el control remoto. Me retiré a la cocina para pensar en cómo explicarle a un niño de 8 años que sus padres nos habían abandonado a los dos. El refrigerador estaba casi vacío. Otra cosa que no había notado por la mañana. Incluso se habían llevado la mayoría de los víveres. Abrí la última lata de sopa de la despensa y la puse a calentar, calculando mentalmente. Sin mis medicamentos, me quedaba quizá una semana antes de que empezaran problemas serios. Sin dinero, no podía comprar comida. Sin coche. Ni siquiera podría llegar a la tienda, aunque tuviera dinero. Pero era el silencio lo que más dolía. Clark no solo me había robado el dinero y desaparecido, me había robado a mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos dejara cuando Clark tenía 12 años. El hijo por el que trabajé. Turnos dobles, perdiéndome fiestas de Navidad y obras escolares para que no le faltara nada. El que me llamaba todos los domingos sin falta. El que me traía flores en el Día de la Madre. El que me decía que yo era la persona más fuerte que conocía. Aquella noche, después de que Levi se quedara dormido en el sofá viendo caricaturas. Me senté en mi mecedora y lloré. Sollozos, profundos, silenciosos, que me sacudían todo el cuerpo. Lloré por el dinero, sí, pero sobre todo lloré por la traición. Por la desgarradora certeza de que, en algún momento del camino, había perdido a mi hijo a manos de una mujer que veía a nuestra familia como nada más que una cuenta bancaria para vaciar de afuera. La lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, y me pregunté si Clark y Oil ya estarían en algún lugar cálido y seco, gastando mis ahorros de toda la vida en un futuro que no incluía a la mujer que lo había hecho posible. Lo peor era la carta, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Ninguna explicación, ninguna disculpa, ni siquiera un reconocimiento de lo que me estaba quitando. Solo un robo frío y calculado, disfrazado de decisión familiar. Cuando por fin me quedé dormida, en esa silla, una idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo se llora por alguien que sigue vivo, pero que ya no existe para ti? A la mañana siguiente, desperté con un dolor en el cuello y con Levi de pie junto a mi silla, completamente vestido para la escuela. Su ropa estaba arrugada, había dormido con ella. Pero se había cepillado los dientes y peinado lo mejor que un niño de 8 años podía hacerlo. Abuela, ¿estás bien? Su pequeña mano tocó mi hombro, y la preocupación en su voz me rompió el corazón otra vez. Estoy bien, cariño, solo cansada, me esforcé por levantarme. Con el cuerpo protestando, tras una noche en la mecedora, ¿tienes hambre?, asintió. Y me di cuenta de que no tenía idea de cómo llevarlo a la escuela sin coche. Y mucho menos de cómo alimentarlo correctamente con la última media barra de pan y la única lata de sopa que quedaban. Abuela, dijo Levi en voz baja, mientras yo calentaba lo último de la avena. Sé que mamá y papá no van a volver. Me giré desde la estufa, estudiando su rostro. A veces olvidaba lo perceptivos que pueden ser los niños. ¿Por qué dices eso? Porque se llevaron toda su ropa y mamá dijo cosas feas de ti cuando pensaba que yo no la escuchaba. El corazón se me encogió. ¿Qué clase de cosas feas? Levi bajó la vista hacia sus manos. Dijo que eras vieja e inútil. Y que papá tenía que madurar y dejar de cuidarte. Hizo una pausa y luego levantó la mirada con esos serios ojos marrones. Pero eso no es verdad, abuela. Tú cuidas de nosotros. Tuve que volverme hacia la estufa para ocultar mis lágrimas. De la boca de los niños hay algo más, dijo Levi con cierta duda, algo importante. Le puse el plato de avena delante y me senté. ¿Qué es, cariño? Tengo cámaras. ¿Cámaras? Asintió. De repente animado. Ocultas. Papá, me dio un kit de espía por Navidad. ¿Te acuerdas? Con las camaritas que puedes esconder en cualquier parte, lo recordaba bien. Clark había estado tan orgulloso de aquel regalo, diciéndole a Levi que así podría ser un verdadero detective. Parecía algo tan inocente en aquel momento. Las puse por toda la casa, continuó Levi comiendo su avena entre palabra y palabra, en la sala, en su habitación. Incluso en tu estudio. Quería atrapar al hada de los dientes, pero luego empecé a escuchar a mamá y papá decir cosas feas cuando creían que nadie los oía. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Mamá te insultaba. Insultos muy feos. Y papá se reía. Levi frunció el ceño, esforzándose por recordar. Ella dijo que eras demasiado tonta para darte cuenta de lo que te estaban haciendo con tu dinero. Sentí náuseas. Levi, ¿todavía tienes esas grabaciones? Ajá. Todas están guardadas en mi tableta. Papá me enseñó a descargarlas para que pudiera verlas después. Saltó de la mesa. ¿Quieres verlas? Minutos después, estábamos sentados en el sofá con la tableta de Levi entre nosotros. Navegó hasta una carpeta llamada Videos Espía con la confianza de un niño que ha crecido entre la tecnología. El primer video tenía fecha de hace 3 semanas.
Este es muy malo, me advirtió Levi. Antes de darle a reproducir, la imagen era granulada, pero lo suficientemente clara. Clark y Oilia en su habitación, con las voces bajas pero audibles. Oilia caminaba de un lado a otro. Su cabello rubio perfectamente peinado incluso con el pijama. Estoy cansada de fingir que me cae bien, Clark. La vieja bruja me sigue por toda la casa como un perrito perdido, intentando ser útil. Es patético, Clark estaba sentado en la cama. Y podía ver su rostro con claridad. Mi hijo, el niño que crié, se rió ante las palabras crueles de su esposa. Solo un poco más, cariño. Cuando terminemos de transferir todo. Nos vamos de aquí. Está tardando demasiado. Ya empieza a hacer preguntas sobre lo del banco. Ella confía en mí por completo. Siempre lo ha hecho. La mayor debilidad de mamá es que me quiere demasiado para ver lo que realmente está pasando. Las palabras me golpearon como puñetazos. Pausé el video con las manos temblando. Hay más, dijo Levi en voz baja. Mucho más. El siguiente video los mostraba en mi estudio, revisando mi archivador. Oilia fotografiaba documentos con su teléfono mientras Clark vigilaba. Perfecto. Esto del poder notarial fue genial. Cariño, lo firmó sin siquiera leerlo. Bien, te dije que lo haría. Ella sigue pensando que soy su niño pequeño que necesita ayuda. La voz de Clark estaba llena de desprecio. Firmaría su propio certificado de defunción si se lo pidiera. Con suficiente amabilidad, otro video, de hace apenas unos días. Estaban en la cocina y se me escuchaba de fondo llamando para decir que la cena estaba lista. Dios, odió su voz, dijo Oilia. Sin molestarse en bajarla, ese tono falso y dulce, como si hablara con un niño. No me extraña que tu padre la dejara. No, dijo Clark, pero sonreía. Es mi madre de quien hablas. Tu madre. Que es demasiado tonta para darse cuenta de que la hemos estado exprimiendo durante meses. Tu madre, que realmente cree que vamos a cuidarla cuando esté vieja y enferma. Oilia soltó una risa fría que me heló la sangre. En el asilo la van a adorar, sobre todo en los baratos. Tuve que detener el video. La traición me asfixiaba. Pero lo que me destrozó fue el rostro de Clark. No estaba siendo manipulado ni presionado. Era un participante activo y voluntario en aquella crueldad. Abuela, ¿estás llorando? La pequeña voz de Levi me devolvió al presente. Un poco, admití, secándome los ojos. Estas grabaciones son muy importantes, Levi. Prueban que mamá y papá hicieron algo muy malo. Lo sé, por eso las guardé todas, dijo. Desplazándose por la carpeta y mostrándome decenas de videos. Iba a enseñárselas a papá, pero luego lo escuché ser malo también, niño listo. Más listo que su abuela, aparentemente. Levi, tenemos que llamar a la policía. Lo que hicieron tus padres, llevarse todo ese dinero sin permiso, eso es robar. Incluso a la familia asintió solemnemente. ¿Van a ir a la cárcel? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿De verdad enviaría a mi propio hijo a prisión? 24 horas antes. La respuesta habría sido un no inmediato. Pero eso fue antes de saber la verdad. Antes de escucharlo reírse de mi dolor y planear mi futuro abandono. Tal vez respondí al fin. ¿Está bien para ti? Levi lo consideró con la seriedad con la que solo los niños afrontan los problemas de adultos. Ellos también me dejaron, dijo al final, ni siquiera se despidieron. Y allí estaba. La última pieza que endureció, mi determinación. No solo me habían traicionado a mí, habían abandonado a su propio hijo, sin pensarlo dos veces, tan centrados estaban en su plan de huida que se habían olvidado del niño de 8 años. Que quedaría atrás para recogerlos. Pedazos, entonces vamos a contraatacar, le dije, abrazándolo. Tú y yo juntos, por primera vez, desde que encontré aquella carta. Sentí algo distinto a la desesperación. Una ira cálida y justiciera comenzó a crecer en mi pecho. Habían cometido un error crucial en su plan perfecto, subestimarnos tanto, a mí como al nieto, que habían dejado atrás. Mientras tomaba el teléfono para llamar a la policía, me pregunté si Clark y Oilia estarían disfrutando de su libertad robada. Porque si las cámaras de Levi habían captado lo que yo creía, sus vacaciones estaban a punto de acortarse mucho. La detective Sara Martínez era más joven de lo que esperaba. Probablemente tendría unos 30 años. Con ojos amables y una actitud directa que me recordaba a mí misma a esa edad, se sentó a mi mesa de cocina con la tableta de Levi frente a ella. Mirando las grabaciones con la misma mezcla de repulsión y fascinación que yo había sentido horas antes. Señora Peterson, tengo que preguntarle, ¿está segura de que quiere presentar cargos contra su hijo? Su voz era suave pero profesional. Los casos familiares pueden ser complicados. Y una vez que iniciemos este proceso, estoy segura, respondí con firmeza. Aunque sentía que el corazón se me rompía de nuevo, lo que hicieron fue un robo. El hecho de que Clark sea mi hijo no cambia eso. Ella sintió. Tomando notas en su libreta. El documento de poder notarial.
¿Recuerda que le dijeron cuando lo firmó? Clark dijo que era solo para emergencias, en caso de que tuviera un problema médico y no pudiera tomar decisiones por mí misma. Saqué los papeles de mi cajón. Con las manos más firmes, ahora que tenía un propósito, me dijo que así todo sería más fácil para todos. La detective examinó el documento y sus cejas se alzaron ligeramente. Este es un poder notarial muy amplio. Le daba acceso a todo: cuentas bancarias, propiedades, inversiones. Lo leyó detenidamente antes de firmar. El calor de la vergüenza me subió a las mejillas. No, confié en él por completo. Es mi hijo. Por supuesto que lo hizo, dijo ella, sin un ápice de juicio. Solo comprensión. Este tipo de casos de abuso financiero a personas mayores son más comunes de lo que imagina. Los familiares suelen aprovechar esa confianza. Abuso a un anciano. La expresión me golpeó como una bofetada. ¿Eso era lo que yo era? ¿Una anciana abusada? La evidencia en video es excelente, continuó, revisando más grabaciones de Levy, audio claro. Rostros reconocibles, declaraciones incriminatorias. Esto no es solo un robo, señora Peterson. Por lo que escucho, también hay elementos de fraude y conspiración. Levy había estado inusualmente callado durante la visita de la detective. Sentado en un rincón con un libro para colorear, pero ahora levantó la vista. ¿Van a atraparlos? La detective le sonrió. Vamos a intentarlo. Campeón, has hecho un gran trabajo reuniendo esta evidencia. Quería ser detective como en la tele, dijo Levy con orgullo. No sabía que iba a atrapar a verdaderos malos. Cuando la detective se fue con copias de toda la evidencia, me sentí extrañamente vacía. La maquinaria de la justicia estaba en marcha, pero una parte de mí aún no podía creer que hubiera llegado a esto. Que estuviera trabajando activamente para que arrestaran a mi propio hijo. La llamada llegó 2 días después, justo cuando intentaba pensar cómo estirar una lata de frijoles para hacer la cena de Levy y mía. Señora Peterson, soy la detective Martínez. Los encontramos. El corazón se me detuvo. ¿Dónde? En Miami. Estaban hospedándose en un resort de lujo. Pagando en efectivo. Ambos están bajo custodia ahora, esperando ser extraditados. A Georgia, me dejé caer en la silla, con el alivio y la devastación, librando una batalla en mi pecho. ¿Y ahora qué pasa? Serán trasladados aquí en el transcurso de la semana. Habrá audiencias de instrucción y luego veremos si quieren pelear los cargos o llegar a un acuerdo. Esa noche me quedé despierta pensando en Clark de niño, cómo se metía en mi cama durante las tormentas temblando a mi lado, lo orgulloso que estaba cuando aprendió a andar en bicicleta, exigiendo que lo mirara dar vueltas una y otra vez por el camino de entrada, como lloró cuando su padre se fue, rogándome que hiciera que papá volviera a casa, cuando se había convertido aquel dulce y asustado niño en un hombre capaz de robarle a su propia madre sin pestañear. La audiencia se celebró en un juzgado, que olía a cera para pisos y a sueños rotos. Me senté en la última fila, con mi vecina, la señora Chen, a mi lado para darme apoyo moral. Levy estaba en la escuela. Gracias a Dios. Él no necesitaba ver esto. Cuando trajeron a Clark y a ella, apenas reconocí a mi hijo. Estaba más delgado, con el cabello desaliñado, vestido con un mono naranja que hacía que su piel pareciera cetrina. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó. No quedaba ni rastro del niño que había criado. Eran los ojos de un desconocido Doyle ya, incluso con ropa de cárcel. Lograba mostrar desafío. Su cabello rubio perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Seguramente había encantado a algún guardia para que le trajera cosméticos. Los acusados enfrentan cargos por robo mediante apropiación, explotación de una persona mayor y conspiración para cometer fraude, anunció el fiscal, su voz resonando en la pequeña sala del tribunal. El abogado de Clark, un hombre delgado con energía nerviosa, se puso de pie. Su señoría, mi cliente desea hacer una declaración. El juez asintió y Clark se levantó con las piernas temblorosas. Por un momento, solo un momento, creí que iba a disculparse, que algún vestigio de mi hijo afloraría y que esta pesadilla finalmente tendría sentido. En cambio, se volvió hacia donde yo estaba sentada y dijo: Su señoría, quiero que el tribunal sepa que mi madre nunca fue una buena madre. Estuvo ausente toda mi infancia, siempre trabajando, nunca allí cuando la necesitaba. Todo lo que tomé me lo gané a través de años de abandono emocional y negligencia. Las palabras me golpearon como balas. A mi alrededor escuché a la señora Chen jadear de asombro. El bolígrafo del fiscal dejó de moverse. Incluso hoy ya parecía sorprendida por el veneno en la voz de Clark. Ella me debe por la infancia que me robó, continuó Clark, con la voz cada vez más firme, más segura, por cada cumpleaños que se perdió, cada obra escolar a la que estaba demasiado cansada para asistir, cada noche que me fui a la cama preguntándome si mi propia madre me quería. Ese dinero no fue robo, fue compensación. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo.
No era mi corazón, que ya se había roto días antes. Era algo más profundo. Más fundamental. La muerte de toda esperanza que hubiera albergado de que mi hijo aún existiera en alguna parte de este amargo desconocido. El juez lo miró con escepticismo. Señor Peterson, aunque las quejas de la infancia puedan ser relevantes para la sentencia, no anulan los cargos en su contra. ¿Cómo se declara? No culpable. Su señoría, la declaración de Oilia fue la misma, dicha con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Cuando los escoltaron fuera, ella atrapó mi mirada y articuló algo que no alcancé a comprender, algo que parecía ser, vieja estúpida, afuera del tribunal. La señora Chen me pasó un brazo por los hombros. Ese muchacho ha perdido la cabeza, dijo con firmeza, no creas ni una palabra de lo que dijo ahí dentro. Pero yo no podía dejar de pensar en las acusaciones de Clark. ¿Tenía razón? ¿Había sido una madre terrible? Trabajé tan duro para mantenerlo después de que su padre se fuera. Turnos dobles en el restaurante, trabajos de limpieza los fines de semana, cualquier cosa para mantenernos a flote y darle la vida que merecía. Sí. Me perdí algunas cosas. Pero estuve en los momentos importantes, no. Su graduación, su boda. El día que nació Levi, no lo sacrifiqué todo por ese niño. Esa tarde, Levi me encontró sentada en mi mecedora, mirando por la ventana sin ver nada. Abuela, pareces triste, lo subí a mi regazo. Este niño que se había convertido en mi única familia. Estoy triste, cariño. A veces los adultos dicen cosas que hieren los sentimientos de los demás. Papá dijo cosas feas en ti. Sin confiar en mi voz, Levi guardó silencio un momento. Luego dijo, abuela, ¿te acuerdas cuando mamá rompió tu florero favorito el mes pasado? Sí. Papá dijo que estabas exagerando cuando te enojaste. Lo recuerdo. Pues escuché a mamá decirle, después que lo rompió a propósito porque le parecía feo. Levi me miró con seriedad. Dijo que eras demasiado tonta para darte cuenta de que lo había hecho a propósito. Otra pequeña crueldad de la que nunca había sabido. Otro momento en el que me habían hecho quedar como una tonta sin que me diera cuenta. Hicieron muchas cosas feas, abuela. No solo lo del dinero. Cosas feas todos los días. La voz de Levi era tranquila. Pero sus ojos eran más viejos de lo que un niño de 8 años debería tener. Eso no es culpa tuya, de la boca de los niños. Mi nieto había visto lo que yo había sido demasiado ciega para notar. Que la crueldad no había empezado con su plan de escape. Llevaba meses, quizá años, acumulándose bajo sonrisas, cenas familiares y afecto falso, mientras Levi se quedaba dormido en mis brazos. Tomé una decisión, fuera lo que fuera que pasara después. Sin importar lo que Clark dijera o hiciera, no iba a permitir que, su versión revisada de la historia, reescribiera la verdad. Había sido una madre imperfecta, sí, había cometido errores, pero lo había amado con todo lo que tenía. Y ese amor no merecía esta traición. El niño que crié ya no estaba. Llevaba más tiempo desaparecido del que yo quería admitir. Pero la mujer que lo crió seguía aquí, y era más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, le había dado crédito. La revelación vino de una fuente inesperada. La detective Martínez me llamó un jueves por la mañana. Con un tono de emoción en su voz que me hizo enderezarme. En la silla de la cocina. Señora Peterson, hemos descubierto algo importante sobre su nuera. Hoy ya no es su verdadero nombre, casi dejé caer el teléfono. ¿Cómo dice? Su verdadero nombre es Patricia Winters y tiene antecedentes. 3 matrimonios anteriores. Todos con hombres mayores con recursos. 2 terminaron en divorcios conflictivos, de los que salió con acuerdos económicos importantes. El tercer marido murió en circunstancias sospechosas. Aunque nunca se pudo probar nada, sentí que la sangre se me helaba. ¿Está diciendo que ya ha hecho esto antes? No exactamente esto, pero tiene un patrón, busca a hombres vulnerables. Los aísla de sus familias y luego se queda con todo lo que puede cuando la relación termina. Su hijo parece ser su cuarta víctima. La palabra quedó suspendida. Entre nosotras. ¿Podría Clark ser también una víctima? Hay más. Encontramos sus cuentas reales de redes sociales de hace años. Ha estado documentando sus proyectos, así es como llama a los hombres a los que apunta, incluidos hijo. ¿Qué decía sobre Clark? La detective dudó. Señora Peterson, algunas de estas cosas serán difíciles de escuchar. Necesito saberlo. Lo llama Proyecto Niño de Mamá, sus publicaciones describen un plan detallado para aislarlo de usted. Hacer que resienta su relación. Y convencerlo de que merecía más de lo que usted le estaba dando. Me sentí enferma. ¿Desde cuándo existen esas publicaciones? 3 años. Eligió a Clark específicamente por su estrecha relación con usted y porque investigó su situación financiera. Sabía de sus ahorros, su propiedad todos 3 años. Hoy ya había planeado esto casi desde el momento en que conoció a Clark. Detective, ¿puedo ver esas publicaciones?
Le enviaré capturas de pantalla, pero, señora Peterson, quiero que esté preparada. Es muy detallada con sus métodos. Una hora más tarde, estaba sentada frente a la computadora, leyendo palabras que me hicieron cuestionar todo lo que quería saber sobre los últimos 3 años. Proyecto Niño de Mamá avanza bien. Está empezando a ver a la querida mamá como el obstáculo que siempre fue. Unos meses más de programación sutil y estará listo para cortar el cordón de forma permanente. Otra publicación. Fechada hace 8 meses, la clave con los niños de mamá es la paciencia. No puedes apresurar el proceso. Cada comentario sobre cómo mamá no lo entiende debe parecer que es una realización propia. Cada vez que señalo su interferencia, él tiene que pensar que llegó a esa conclusión por sí mismo. Y luego. La que me hizo sentir físicamente mal. Clark incluso lloró hoy hablando de cómo su madre nunca lo quiso de verdad. 3 años de trabajo cuidadoso dando frutos. Cuando terminemos, me agradecerá por ayudarlo a ver la verdad sobre lo egoísta y manipuladora que es. El dinero será solo un extra. Llamé a Levi para que viniera donde yo estaba. Se subió a mi regazo, leyendo por encima de mi hombro con la concentración absoluta que solo un niño puede tener. Abuela, ¿qué es programación sutil? ¿Cómo se explica la manipulación psicológica a un niño de 8 años? Es cuando alguien engaña a tu mente para que creas cosas que no son verdad. Cariño, como cuando mamá le decía a papá que tú estabas intentando controlarlo. Lo miré sorprendida. ¿Oíste eso? Muchas veces. Lo decía cuando tú no estabas y luego papá se enojaba por cosas que me parecían normales. Levi frunció el ceño. Recordando, como cuando le pediste que te ayudara a arreglar la puerta del garaje. Mamá dijo que lo tratabas como a un sirviente en vez de a un hijo. Las piezas comenzaron a encajar. Recordaba perfectamente ese día. Clark me había contestado de mala manera, acusándome de estar siempre pidiéndole cosas. En ese momento me sentí herida y confundida. Yo solo le había pedido ayuda con una puerta rota. ¿Qué tenía de exigente aquello? Pero hoy ya había envenenado la petición antes incluso de que yo la hiciera. ¿Oíste otras cosas así? Pregunté. Levi asintió con tristeza. Mamá era muy buena para hacer que papá se enojara por cosas. Hablaba de ti cuando estabas en la tienda o en la ducha, diciéndole todas estas cosas sobre lo que realmente querías decir cuando decías algo. ¿Puedes recordar algún ejemplo? Como cuando le compraste ese suéter para su cumpleaños. Mamá dijo, solo se lo diste porque crees que su ropa da vergüenza y quieres cambiarlo. Papá le creyó y se puso muy molesto. Recordaba ese suéter. Clark apenas me dio las gracias. Y nunca se lo puso. Yo había supuesto que simplemente no le gustaba el color. O cuando preguntaste si se quedaban a cenar, mamá le dijo a papá que estaba siendo pasivo-agresiva y querías hacerlo sentir culpable por comer tu comida. Cada interacción, cada pregunta o gesto inocente había pasado por el filtro retorcido de Aurelia. No me extraña que Clark se hubiera vuelto distante y resentido. Ella había estado reescribiendo sistemáticamente toda nuestra relación en su mente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era la detective Martínez otra vez. Señora Peterson, Clark quiere verla. Está pidiendo una reunión en la cárcel. Mi corazón dio un vuelco. Dijo por qué. Su abogado dice que tiene algo importante que contarle. Algo sobre el caso. Miré a Levi, que aún seguía desplazándose por las publicaciones de hoy ya, en redes sociales, con la morbosa curiosidad de un niño que ha tropezado con algo adulto y terrible. Iré esta tarde. La cárcel del condado era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y desesperanza. Me condujeron a una pequeña sala con una mesa de metal y 2 sillas de plástico. Clark ya estaba allí cuando llegué y parecía más pequeño dentro de su mono naranja. Por un momento, nos limitamos a mirarnos desde lados opuestos de la mesa. Ese era mi hijo, el niño al que había arrullado para dormir, al que había curado las rodillas raspadas, al que había animado en los partidos de béisbol infantil. Pero también era el hombre que me había robado los ahorros de toda una vida y había abandonado a su propio hijo. Mamá dijo al fin, en un susurro, Clark, he estado pensando mucho en lo que pasó. En todo. Su pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de cuando era niño y estaba nervioso. Mi abogado me mostró cosas sobre Aurelia, sobre su pasado. Desesperé. Sin decir nada, tuvo otros maridos, otros hombres a los que les hizo esto. Su voz se quebró. Ella planeó todo esto desde el principio. Locen me miró bruscamente. ¿Lo sabes? La policía me dijo que encontraron sus cuentas en redes sociales. Las donde te llamaba Proyecto Niño de Mamá. El rostro de Clark palideció. Me llamaba, ¿qué? Saqué el teléfono y le mostré las capturas de pantalla que me había enviado la detective Martínez.
Lo observé leer cada publicación, sus expresiones pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una pena tan profunda que dolía verla. Dijo que yo era su cuarta víctima, susurró que era el más fácil porque estaba desesperado por aprobación. Clark tiene razón, ¿verdad? Me miró con lágrimas en los ojos. Estaba desesperado. Siempre sentí que no era suficiente, que te decepcionaba de alguna manera. Cuando Oilie llegó y me dijo que tú eras el problema, que me estabas frenando, fue como si alguien por fin me entendiera, alargué la mano y tomé la suya. Hijo. Ella te manipuló. Eso es lo que hace. Es en lo que es buena. Pero yo elegí creerle. Elegí tomar ese dinero. Elegí irme y dejarte a ti y a Levi. Clark lloraba ahora, dejando salir años de emociones reprimidas, aunque ella plantara las ideas. Yo fui quien actuó. Sin dije simplemente, fuiste tú, él se estremeció ante mi honestidad, pero no había terminado. También entiendo ahora cómo lo hizo. Cómo tomó cada inseguridad tuya, cada momento de duda, y los convirtió en armas contra nuestra familia. Apreté su mano, eso no excusa lo que hiciste, Clark. Pero me ayuda a entender por qué lo hiciste. No merezco tu perdón. No coincidí, no lo mereces. Aún no, pero eres mi hijo y, a pesar de todo, todavía te quiero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Clark bajó la vista a nuestras manos unidas. Quiero arreglarlo. Quiero decir la verdad sobre Oilia, sobre cómo planeó todo esto. Quiero ayudar a recuperar tu dinero. ¿Y qué pasa con Oilia? Ella sigue diciendo que los dos son inocentes. Una risa amarga se le escapó. Oilia no sabe que ya sé la verdad sobre su pasado. Todavía cree que soy su títere devoto. Clark levantó la mirada. Y vi en sus ojos algo que no había visto en años, determinación. Pero ya terminé con las manipulaciones, de ella o de cualquiera. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello de esperanza. No por un final feliz, demasiado se había roto para eso, sino por la posibilidad de que mi hijo aún existiera en algún lugar dentro del hombre que me había traicionado. El Clark que crié nunca le habría robado a su madre, pero tal vez, solo tal vez, aún fuera lo bastante fuerte como para ayudar a derribar a la mujer que lo convenció de convertirse en otra persona por completo. El plan tomó forma rápidamente una vez que Clark aceptó cooperar. La detective Martínez me lo explicó tomando café en un restaurante cerca del juzgado. Con la voz baja y urgente. Queremos ponerle un micrófono oculto a Clark para una conversación con Oilia. Ella aún no sabe que descubrimos su pasado ni que Clark está al tanto de su manipulación. Si logramos que admita la conspiración en una grabación, el caso se fortalecerá considerablemente. Removí mi café distraída pensando en los riesgos. ¿Y si sospecha algo? Es posible. Pero según su perfil psicológico, creemos que su arrogancia jugará a nuestro favor. Ella cree que tiene control total sobre Clark. No esperará que él se vuelva en su contra. La reunión se programó para el día siguiente. No se me permitió estar presente. Pero la detective Martínez me prometió que me dejaría escuchar la grabación después. La espera fue una tortura. Pasé la mañana paseando por mi cocina mientras Levi estaba en la escuela, imaginando todas las formas en que el plan podría salir mal. Cuando finalmente llegó la llamada, la voz de la detective sonaba satisfecha pero seria. Lo tenemos todo, señora Peterson. Todo lo que necesitábamos. Pero debo advertirle, algunas de las cosas que hoy ya dijo sobre usted y sobre Clark son muy difíciles de escuchar. Necesito saber lo que dijo. Una hora después, estaba sentada en la sala de conferencias de la comisaría, con los auriculares puestos, escuchando la voz de mi hijo, enfrentándose a la mujer que destruyó nuestra familia. La grabación comenzó con el sonido de una puerta abriéndose, seguido de la voz cautelosa de Clark. Oilia, tenemos que hablar, cariño. Por fin, me estaba volviendo loca aquí. ¿Has hablado con tu abogado sobre sacarnos bajo fianza? Hubo una pausa. Luego, Clark habló de nuevo, con una voz distinta, más firme. Se sobre Patricia Winters silencio. Un silencio largo e incómodo. No sé de qué estás hablando. Tu verdadero nombre. Tus matrimonios anteriores. Proyecto Niño de Mamá. Cuando Oilia volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Desapareció el tono dulce y un poco indefenso que siempre usaba con Clark. Esta voz era fría, calculadora, casi aburrida. ¿Cuánto sabes? Todo. Las publicaciones en redes, los planes. Todo. Oilia soltó una risa, un sonido como hielo, quebrándose. Vaya, vaya, el niño de mamá finalmente sacó carácter. ¿Cómo se siente, Clark, saber que cada sentimiento que has tenido en los últimos 3 años fue fabricado por mí? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacer que odiara a mi propia madre? Oh, por favor. Yo no te hice hacer nada, solo te ayudé a ver lo que ya estaba ahí. Todo ese resentimiento. Toda esa sensación de que no era suficiente. Eso era real, cariño.
Yo solo le di un blanco, tuve que pausar la grabación. La crueldad casual en su voz era asfixiante. Cuando volví a reproducir, escuché a Clark de nuevo. Quiero entender. Ayúdame a entender por qué hiciste esto. ¿Por qué? O él ya sonaba divertida, porque pude. Porque estabas tan patéticamente ansioso de que alguien te dijera que tus problemas no eran culpa tuya. ¿Sabes lo fácil que fuiste, Clark? Lo desesperado. Éramos esposos. Tenemos un hijo juntos. No tenemos nada juntos. Levi solo formaba parte de la historia de portada, una manera de acercarme a tu madre y a su dinero. ¿De verdad creíste que quería quedarme atada para siempre a un hombre inmaduro y a su mocoso? El desprecio en su voz al hablar de Levi me hizo apretar los puños. Me hiciste abandonar a mí, hijo, que yo te hice. Oh, cariño, yo sugerí que lo dejaras porque nos iba a retrasar. Tú estuviste de acuerdo sin dudarlo. Eso es cosa tuya, no mía. Dijiste que volveríamos por él cuando estuviéramos establecidos. Dije muchas cosas. Te dije que tu madre era manipuladora y controladora. Te dije que, en realidad, no te quería. Te dije que merecías algo mejor que pasarte la vida cuidando de una anciana. Su voz se volvió burlona. Creíste cada palabra porque querías creerla. No es cierto, ¿verdad? Sé honesto, Clark. ¿Acaso no se sintió bien que alguien estuviera de acuerdo contigo en que tu madre era el problema? ¿No fue reconfortante que alguien te dijera que eras la víctima de tu propia historia? Hubo una larga pausa. Y cuando Clark habló de nuevo, su voz apenas fue audible. Sí, por supuesto que lo fue. Eso fue lo que te hizo tan perfecto para esto. Ya estabas predispuesto a creer que todos los demás serán responsables de tus fracasos. Yo solo tuve que señalarte en la dirección correcta. ¿Y el dinero? Algo de esto fue real para ti. El dinero siempre fue el objetivo, cariño. Aunque, debo admitir que verte volverte contra tu propia madre fue más entretenido de lo que esperaba. La manera en que repetías mis palabras creyendo que eran tus propios pensamientos. Impagable. Ella me quería. Me quiso toda mi vida. Sí, lo hizo. Y lo tiraste por la borda porque yo te lo dije. ¿Cómo se siente eso? Clark, el dolor crudo en la voz de Clark cuando respondió me rompió el corazón. Siente como si hubiera matado algo dentro de mí que nunca podré recuperar. Bien, quizás la próxima vez pienses 2 veces antes de confiar en una mujer que conociste en un bar después de 3 semanas. ¿Y Levi? ¿Qué pasa con tu hijo? Por primera vez, la voz de Oilia mostró una emoción real, una ira fría y dura. Levi nunca fue mi hijo. Fue un error, una complicación con la que tuve que lidiar. Si crees que siento algún vínculo maternal con ese mocoso, estás más delirante de lo que pensaba. Él te quiere. Los niños son estúpidos. Quieren a cualquiera que les dé de comer y los acueste. ¿Levi lo superará? Tuve que quitarme los auriculares. El desprecio absoluto hacia el amor de mi nieto. La total ausencia de cualquier sentimiento maternal. Fue más perturbador que todo lo demás que había dicho. La detective Martínez notó mi malestar. Hay más, pero esto probablemente sea suficiente por ahora. No. Necesito escucharlo todo. La parte final de la grabación fue Oilia describiendo los detalles de su plan con el orgullo de un artista hablando de su obra maestra. Me llevó 2 años convertir por completo a Clark contra ti. El primer año fue solo para ganarme su confianza, hacerlo sentir comprendido. El segundo año fue programación más activa, señalando cada pequeña cosa que hacías y que pudiera interpretarse como controladora o manipuladora. ¿Cómo qué? Preguntó Clark. Oh, de todo. Cuando le pedías ayuda para arreglar algo en la casa, yo decía que lo tratabas como a un empleado. Cuando cocinabas sus comidas favoritas, yo decía que intentabas mantenerlo dependiente de ti. Cuando preguntabas por nuestros planes o finanzas, decía que estaba siendo invasiva y controladora. Pero esas eran interacciones normales entre madre e hijo. Exacto. Eso fue lo que lo hizo tan fácil. Tomé comportamientos perfectamente inocentes y los reformulé como pruebas del egoísmo de tu madre. Al final, estabas tan predispuesto a verla como el enemigo que te enojabas por cosas antes de que yo siquiera tuviera que decir nada. ¿Y el poder notarial? Esa fue la jugada maestra. Pasé meses preparando esa conversación, plantando ideas sobre lo que pasaría si tu madre enfermaba o sufría un accidente, haciéndote sentir responsable de proteger sus bienes. Cuando finalmente sugeriste obtener el poder notarial, creíste que era tu idea. Fue mi idea porque yo la hice tu idea. Clark, cariño. No has tenido un pensamiento original sobre tu madre en 3 años. Cada emoción, cada decisión, cada momento de resentimiento, yo los planté todos. La grabación terminó allí, dejándome sentada en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Clark había sido tan víctima como yo. Pero eso no borraba las decisiones que había tomado. No devolvía el dinero, ni deshacía el abandono.
pero sí me ayudaba a entender cómo una mujer a la que había acogido en mi casa había destruido sistemáticamente a mi familia desde adentro. La detective Martínez acercó una silla. Señora Peterson, con esta grabación y la evidencia que ya tenemos, hoy ya enfrenta una condena seria de prisión. La cooperación de Clark ayudará mucho a su propio caso. ¿Y ahora qué pasa? Ahora presentamos todo esto al fiscal. Es probable que a Oilia se le ofrezca un acuerdo de culpabilidad, pero dado su historial y la naturaleza calculada de estos delitos, enfrenta al menos 10 años de prisión, 10 años. Me parecía a la vez demasiado y muy poco para el daño que había causado. Hay algo más, continuó a detective Martínez. Clark me pidió que le entregara esto, me pasó un sobre con mi nombre escrito, con la letra familiar de Clark. Dentro había una sola hoja de papel. Mamá, sé que nunca podré deshacer lo que hice, ni compensar el dolor que te causé a ti y a Levi. Pero quiero que sepas que escuchar mi propia voz en esa grabación, escuchar lo fácil que me resultó ponerme en tu contra, me ha mostrado exactamente en qué tipo de hombre me convertí. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido la oportunidad de pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que mereciste desde el principio. Te quiero. Lo siento, Clark, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Lloré lágrimas que no eran solo de dolor o pérdida, eran lágrimas de posibilidad, de esperanza de que, tal vez, de alguna manera, mi familia pudiera volver a algo que se pareciera al amor. Pero primero, el día tenía que pagar por lo que nos había hecho a todos 18 meses después. Estaba en la cocina de mi nuevo apartamento preparando panqueques para Levi mientras la luz de la mañana entraba a raudales por unas ventanas, que, por fin, podía darme el lujo de mantener sin cortinas. El olor del café llenaba el aire. Café de verdad, no la marca genérica que había estirado durante 3 semanas abuela. ¿Puedo ponerle chispas de chocolate al mío?, preguntó. Le vi desde su sitio en la pequeña mesa del comedor con los deberes extendidos frente a él. Solo unas pocas, dije sonriendo mientras las espolvoreaba en la masa. No queremos que la señora Chen piense que te estoy malcriando. La señora Chen se había convertido en una abuela no oficial para Levi, llevándolo al parque los fines de semana y enseñándole a jugar al ajedrez. Resultó que la familia podía encontrarse en los lugares más inesperados. El apartamento era más pequeño que mi antigua casa, pero era nuestro, verdaderamente nuestro. Cuando el tribunal ordenó la devolución del dinero robado, la mayor parte, al menos, vendí la casa donde había criado a Clark. Demasiados recuerdos dolorosos vivían en esas paredes. Este lugar era un nuevo comienzo, decorado con dibujos de Levi, pequeños tesoros que habíamos coleccionado juntos en el último año y medio. Mi teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de Clark, enviado desde el centro de mínima seguridad donde cumplía su condena. Pienso en ti y en Levi hoy. Sé que es el aniversario de cuando empezó todo. Lo siento, mamá, por todo. Dejé el teléfono sin responder de inmediato. Clark y yo llevábamos meses intercambiando mensajes, conversaciones cuidadosas que poco a poco reconstruían los cimientos de la confianza entre nosotros. No era perdón, no todavía, pero era comunicación, y eso ya era mucho más de lo que creí posible hace 18 meses. La verdadera victoria había sido el juicio de Oilia. Ella rechazó el acuerdo, convencida de que su encanto y habilidades de manipulación funcionarían con el jurado. Se equivocó. Las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones de video, demoledoras. Y su total falta de remordimiento era evidente para todos en esa sala. 12 años en prisión federal por fraude a personas mayores, conspiración y robo. El juez había sido especialmente duro en su sentencia, llamando a sus crímenes una destrucción calculada de los lazos familiares para beneficio personal. Yo estuve allí para la sentencia, sentada en primera fila mientras llevaban a Oilia esposada. Me miró una vez con el rostro torcido por la clase de rabia que solo siente alguien que, por fin, ha sido responsabilizado por sus actos. Esto no ha terminado, articuló con los labios. Pero sí había terminado. Al menos para mi abuela. Papá viene de visita este fin de semana, ¿verdad? La voz de Levi me devolvió al presente. Sí. Cariño, el sábado por la tarde, a Clark se le había concedido la visita supervisada con Levi hacía 3 meses, tras completar clases de control de ira y terapia familiar. Las visitas habían sido incómodas al principio. Demasiados meses de abandono no podían borrarse solo con buenas intenciones. Pero Levi tenía la resiliencia que solo los niños poseen. La primera visita me rompió el corazón. Clark, con el uniforme de prisión, sentado frente a su hijo en una sala de visitas estéril, los dos intentando averiguar cómo volver a hablarse. Levi había sido educado pero distante, respondiendo a las preguntas de Clark con 1 o 2 palabras. Pero, poco a poco, algo cambió. Clark dejó de intentar ser el papá divertido y empezó a ser honesto sobre sus errores.
Escuchaba cuando Levi hablaba de la escuela, de sus amigos, de las pesadillas que tenía después de que sus padres desaparecieran. Siento haberte dejado, campeón, le dijo Clark en una de esas visitas. Con lágrimas corriéndole por el rostro, cometí un error terrible y tú pagaste el precio. No es justo, y voy a pasar el resto de mi vida compensándotelo. Levi lo había considerado con la seriedad de un niño que procesa los fracasos de un adulto. ¿Vas a irte otra vez? Nunca. Aunque no pueda vivir contigo ahora, nunca volveré a abandonarte, te lo prometo. Era una promesa que Clark había cumplido, llamando todas las semanas, enviando cartas y aprovechando el tiempo limitado de las visitas para reconstruir poco a poco la relación con su hijo. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Me sequé las manos con un paño de cocina y fui a abrir, esperando encontrarme con la señora Chen o quizá un paquete. En su lugar había una joven de pie en el pasillo, sosteniendo un sobre manila y con gesto nervioso. Señora Peterson, me llamo Jennifer Walsh. Soy periodista de investigación en el Atlanta Constitution. Estoy trabajando en una historia sobre el abuso financiero a personas mayores y esperaba poder hablar con usted sobre su caso. La observé, notando la expresión sincera y la forma en que apretaba su libreta como si fuera un salvavidas. Probablemente tendría la edad de la madre de Levi, tal vez menos. No me interesa la publicidad, dije con firmeza. Lo entiendo, pero, señora Peterson, su caso ayudó a las autoridades a identificar a otras 3 víctimas de su ex-nuera, mujeres que antes estaban demasiado avergonzadas o asustadas para presentarse. Eso me detuvo. ¿Otras víctimas? Hoy ya llevaba actuando más de una década. Su caso fue la primera vez que alguien tuvo pruebas suficientes para que los cargos prosperaran. Las otras mujeres lo perdieron todo, pero creían que nadie les creería. Pensé en esas otras mujeres, probablemente sentadas en apartamentos como el mío, intentando reconstruir sus vidas después de ser traicionadas por personas en las que confiaban. ¿Habían sentido la misma vergüenza aplastante que yo? La misma sensación de que, de alguna forma, tendrían que haberlo visto venir. ¿Qué quiere exactamente de mí? Solo su historia, cómo pasó, cómo luchó, cómo sobrevivió. Hay miles de personas mayores que son víctimas de familiares cada año. La mayoría nunca lo denuncia por vergüenza o porque no quieren ver a sus seres queridos procesados. ¿Y cree que mi historia les ayudará? Creo que su historia muestra que luchar es posible, que elegir protegerse a sí misma en lugar de proteger a quienes la lastiman no es egoísmo. Es necesario. Miré hacia la cocina, donde Levi probablemente se preguntaba dónde estaban sus panqueques. Ese niño que nos había salvado a los dos con sus cámaras ocultas y su comprensión inocente de que lo que sus padres habían hecho estaba mal. Si acepto, tengo condiciones. Jennifer asintió con entusiasmo. Por supuesto, la privacidad de mi nieto debe estar protegida. Sin nombres reales, sin información que pueda identificarlo. Ya ha pasado por suficiente, por supuesto. Quiero que parte de la historia trate sobre los familiares que facilitan este tipo de abusos. Mi hijo fue víctima también, pero también fue perpetrador. La gente debe entender que esas dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Ese es exactamente el tipo de matiz que esta historia necesita. La invité a pasar y, durante las siguientes 2 horas, conté mi historia. Toda. La traición, el descubrimiento, el doloroso proceso de elegir la justicia por encima de la lealtad mal entendida. Jennifer escuchó sin juzgar, haciendo preguntas cuidadosas y tomando notas con esmero. Señora Peterson, dijo mientras guardaba sus cosas. ¿Se arrepiente de haber denunciado a su hijo? Era una pregunta que me había hecho a mí misma incontables veces en los últimos 18 meses. No respondí al fin. Lamento que haya sido necesario. Lamento que él tomara decisiones que me obligaron a elegir entre permitirle seguir haciéndolo o protegerme a mí misma. Pero no me arrepiento de haberlo responsabilizado. Fue el acto más amoroso que podía hacer por los dos. Esa noche, después de que Levi se durmiera, me senté en mi pequeño balcón con vista al estacionamiento de mi complejo de apartamentos. No era una gran vista, pero era tranquila. Debajo de mí, las familias volvían del trabajo, los niños jugaban en el patio. La vida seguía. Con todo su desorden y su complejidad, mi teléfono vibró con otro mensaje de Clark. Leí el libro que me enviaste sobre familias que sanan después de un trauma. Gracias por no haberte rendido con nosotros. Esta vez respondí. Nunca me rendiré contigo, hijo, pero tampoco volveré a poner tus necesidades por encima de mi propio bienestar. Así es como se ve el amor ahora. Su respuesta llegó enseguida. Lo entiendo. Así es como quiero que se vea también. La historia que escribió Jennifer se publicó 3 semanas después. Era justa y honesta, resaltando tanto la manipulación que había soportado como la fortaleza que me tomó luchar. La respuesta fue abrumadora, decenas de correos de otras víctimas mayores,
de hijos adultos que reconocían en mi relato las dinámicas de sus propias familias, de personas que simplemente querían decir que mi valor les había inspirado a examinar sus propias relaciones, pero el mensaje que más me conmovió llegó de una fuente inesperada. Una carta enviada a través del periódico, sin remitente. Señora Peterson, soy una de las otras 3 mujeres que se presentaron después de que su caso se hiciera público. Como usted. Fui víctima de abuso financiero por parte de un familiar en quien confiaba por completo. Como usted. Pensé que era la única a la que le había pasado algo así. Leer su historia me dio el valor para finalmente presentar cargos contra mi propio hijo y su esposa. Fueron condenados el mes pasado. Quiero que sepa que su decisión de no guardar silencio salvó a más personas además de usted. Gracias por mostrarme que proteger a nuestras familias a veces significa protegernos de ellas. Con gratitud, una sobreviviente, doblé la carta con cuidado y la guardé en mi joyero, junto al relicario que me dejó mi madre y una foto de Levi en su primer día de escuela en nuestro nuevo barrio. Esa noche, llamé a Clark durante su tiempo asignado para llamadas. Mamá, ¿está todo bien? Todo está bien, dije, acomodándome en mi mecedora con una taza de té. Solo quería escuchar tu voz. Hablamos durante 20 minutos de cosas ordinarias, el libro que estaba leyendo, el proyecto de la Feria de Ciencias de Levi, el programa de capacitación laboral en el que Clark estaba inscrito para cuando saliera. En libertad, al despedirnos, Clark dijo en voz baja: Mamá, estoy orgulloso de ti por luchar por proteger a Levi, por no dejar que él ya se saliera con la suya después de lo que le hizo a nuestra familia. Sé que te costó mucho procesarme, pero fue lo correcto. Te quiero, hijo. Yo también te quiero, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ese amor. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio del apartamento, escuchando la respiración suave de Levi desde su habitación. No era la vida que había planeado a los 66 años. Pensaba que sería la abuela que hornea galletas y malcría a su nieto, no la tutora legal recogiendo los pedazos tras la traición de su propio hijo. Pero era una buena vida, una vida honesta. Una vida en la que el respeto y el amor iban de la mano, en la que la confianza se ganaba y no se daba por sentada, y en la que elegirme a mí misma no me había hecho egoísta, me había hecho fuerte. Al final, ese fue el mayor fracaso de Oilia. Intentó destruir a nuestra familia poniéndonos en contra, pero lo que consiguió fue enseñarnos la diferencia entre amar y permitir, entre lealtad y autodestrucción. Y al aprender esa diferencia, encontramos el camino de vuelta el uno al otro. No como antes, sino como algo mejor, algo real. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Comenta aquí abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final, te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que, sin duda, te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.